somos el cártel de Sinaloa. Al Chapo nunca se le dice que no. Y para lección, esto es lo que recibes. Le dio un machetazo a la niña, le cortaron la mano. El padre, al momento de querer defender a su niña, lo mataron. Le metieron 2 tiros. El relato de este hombre resulta horripilante, pero no por eso menos real. Es que en México la humanidad y el respeto por la vida han sido pulverizados por organizaciones terribles como el Cártel de Sinaloa. Ese imperio narco no solo comercializa miles de kilogramos de cocaína, sino también la vida de cientos de migrantes y de personas inocentes que se ven envueltas en torturas y masacres. Hoy vamos a conocer algunos de los crímenes más brutales perpetrados por el Chapo Guzmán y su gente. 3 delitos repugnantes que llegan hasta nosotros en forma de testimonios y grabaciones que congelan la sangre. Comencemos. ¿Y va a pasar? Esos son balazos, raza, ¿eh? Esos son balazos. Macizos. El crimen organizado en México es un problema que afecta no solo al Estado y a las fuerzas de seguridad, sino también al pueblo, el cual sufre las consecuencias de la presencia de esos grupos en carne propia. El más grande y poderoso de todos es desde hace décadas el Cártel de Sinaloa, fundado por Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Ese nombre se volvió sinónimo de liderazgo delictivo y de increíbles escapes desde las prisiones de máxima seguridad. Pero un reino narco no se construye solo con ingenio y personalidad, sino también siendo implacable y derramando sangre inocente. La primera historia que conoceremos hoy es la de Samuel, un hombre de origen mexicano que desde hace tiempo se encuentra exiliado en los Estados Unidos, lejos de su familia y de sus seres queridos. Es que actualmente se encuentra en un programa de protección a víctimas del narcotráfico luego de un brutal encuentro con el Cártel de Sinaloa. Su vida comenzó de una forma muy diferente, trabajando con su familia y soñando con un futuro próspero. Mi sueño fue ser un doctor, pero por situaciones económicas y todo eso no pude lograrlo porque éramos muchos hermanos y también no había afluencia de dinero. Me tuve que salir de mi pueblo con ayuda de mi tío porque estaba siendo físicamente maltratado. Yo pensé que estando en otro lugar iba a estar mejor, ¿verdad? Decidí abandonar a mi familia. El tío que me estaba ayudando lo mataron. Historias como la de Samuel abundan en México. Un tío muerto, un primo desaparecido, un hermano que se metió en los negocios turbios del narcotráfico y nunca se volvió a saber de él. Esos relatos de terror son tristemente usuales y pintan un contexto de pesadilla en el que personas como Samuel no tienen más que esperar en su futuro que dolor. Por fortuna, Samuel pudo escapar de ese trauma inicial yendo a Estados Unidos como un inmigrante ilegal. La travesía para llegar a la tierra de la libertad fue dolorosa, pero lo logró. Allí no podía tener documentación, por lo que la oferta laboral era escasa y casi siempre mal paga, pero era un costado que estaba dispuesto a afrontar con tal de mantenerse lejos del crimen. Su plan era ahorrar dinero para enviarle a su familia y así poder reunirse con ellos. Sin embargo, eso se vio trunco. En una tarde fue detenido por la policía ya que una de las luces de su camioneta estaba rota. De inmediato se hizo evidente que era indocumentado, por lo que fue arrestado y trasladado a una zona limítrofe por personal de la Guardia Fronteriza. Cuando se encontraba a poca distancia de su México natal, los oficiales lo abandonaron a su suerte. En realidad no lo estaban dejando a solas,
Lo estaban entregando a él y al resto de los inmigrantes a las fauces de una bestia poderosa e infame: el Cártel de Sinaloa. Media docena de sicarios interceptaron al grupo y los guiaron hacia una parte alejada del desierto limítrofe entre México y Estados Unidos. Sacó una pistola, se levantó su chamarra y nos enseñó una pistola. Nos mandó derecho a un ven. Caminen junto con nosotros porque si tratan de correr, les disparamos. Nos amarraron de manos y pies. Nos metieron en una casa grande. Había como un tipo sala, pero ahí había como unas 50 personas. Samuel y el resto de los migrantes fueron trasladados a golpes bajo el oscuro cielo desértico. Después de un rato marchando, llegaron al campamento de los sicarios, un espacio infernal donde se veían herramientas, pero ningún objeto sobre el cual utilizarlas. De inmediato Samuel comprendió que aquellos materiales estaban sucios no con grasa de máquina, sino con sangre de víctimas humanas. Antes de continuar, queremos invitarte a suscribirte a nuestro nuevo canal Geopolítica Global, donde te llevaremos al corazón de los conflictos internacionales, las estrategias militares más audaces y las decisiones políticas que cambian el curso de la historia. Aquí desmenuzamos los eventos clave que acontecen en el mundo con análisis profundos y llenos de intensidad. Te dejaremos el enlace al canal en la descripción y en los comentarios. Si quieres entender cómo se mueve el tablero del poder mundial, este es tu lugar. Esperamos contar con tu apoyo a través de la suscripción al canal y te garantizo que no te vas a arrepentir. Ahora sí, continuamos con el video. Los sicarios del Cártel de Sinaloa fueron claros con las personas que habían tomado como prisioneras. Al igual que a otros migrantes capturados, ellos les demandaban trabajar para el Chapo a cambio de su libertad. Les indican que su labor era sencilla y que era lo mínimo que podían hacer a cambio de la protección que les ofrecía el fundador del Frente Sinaloense. Es que de acuerdo con el relato de los asesinos, la Guardia Fronteriza les permitió huir solo por acción de ese oscuro benefactor. Lo cierto es que para el Cártel de Sinaloa, el empleo de la fuerza laboral migrante era un negocio suculento. A unos les estaban con pinzas, les estaban arrancando las uñas de los dedos. A otros con las pinzas les arrancaban los dientes. Dependiendo del peso que pesáramos, es lo que nos iban a cargar. Había gente que le estaban metiendo droga, tomándosela. A mí me pesaron y decían que yo podía cargar 25 libras en la espalda. Hasta este punto estuvimos refiriendo al grupo delictivo como el Cártel de Sinaloa, pero lo cierto es que durante el traslado hasta el campamento de torturas, ninguno de los migrantes tenía idea concreta de qué frente criminal era el que los estaba secuestrando. Sin embargo, los hombres del Chapo no tardaron en presentarse de una manera que se quedará grabada en las retinas de Samuel por el resto de su vida. Se identifican ellos. Nosotros somos el Cártel de Sinaloa. Al Chapo nunca se le dice que no. Y para lección, esto es lo que recibes. Le dio un machetazo a la niña, le cortaron la mano. El padre, al momento de querer defender a su niña, lo mataron. Le metieron 2 tiros. Ante tal demostración de salvajismo, el resto de los migrantes secuestrados no tuvo más opción que obedecer las indicaciones del Cártel de Sinaloa. Los sicarios querían utilizar a ese grupo de gente para diversas labores, entre las que se encontraban el traslado de cargamentos de cocaína por rutas alternativas y peligrosas. En el caso de que alguno de los migrantes tuviera intención de sumarse realmente a la organización, también podían darle entrenamiento y prepararlo para convertirse en sicario o guardia dentro de la estructura criminal. El Cártel de Sinaloa no solo es el más poderoso por llevar más de 30 años en el negocio, también lo es por contar con numerosas tropas, muchas de ellas reclutadas a la fuerza empleando el mismo método que utilizaron para atrapar a Samuel.
Después de un tiempo, los rehenes aprenden que la única forma de sobrevivir es seguir la corriente, tomar un arma y luchar contra el enemigo, ya sea fuerza de seguridad o sicario rival. De esa manera se nutren las filas de los cárteles, dejando situaciones de violencia como la que veremos a continuación. De esta manera, migrantes inocentes se transforman en homicidas. La propuesta es clara y terminante. Si no disparas, serás ejecutado, así que más vale que luches con fiereza. Estos reclutas por lo general no tienen experiencia en el manejo de armas de fuego ni en el combate urbano, por lo que suelen ser los primeros en ser abatidos durante los enfrentamientos. Al Chapo Guzmán eso no le interesa. El objetivo es precisamente que sean carne de cañón, elementos descartables para el choque de su primera línea. Su supervivencia no está entre las prioridades. Sin embargo, una de las labores más frecuentes que tuvo que realizar Samuel no era el transporte de sustancias ni el homicidio, sino cargar con los cadáveres de sicarios rivales muertos. Su misión era llevar esos restos hasta partes alejadas para que los hombres de El Chapo se deshicieran de esas evidencias en los tambores repletos de gasolina que arden por la noche. En uno de esos morbosos viajes, surgió la oportunidad de liberarse y escapar del yugo narco. Nos obligaron a cargar unos cuerpos. Íbamos a llevar los cuerpos a un cerro a tirarlos. 3 escoltas nos llevaban armados para que no nos escapáramos. Uno de los que estábamos cargando los cuerpos se la abalanzó a uno de los que iban armados. Mi mente nada más era correr. Me fui hacia abajo a una ladera. Me les perdí. Me iban me dispararon. Pero Dios es grande que no me tocó ningún tiro. Samuel corrió durante horas sin dirección, movilizado por el miedo a ser encontrado por sus captores. Sabía que si caía nuevamente en sus manos, ellos no tendrían compasión. Simplemente lo torturarían y lo enterrarían en una tumba sin nombre en el suelo árido del desierto. Por suerte, la fortuna estuvo del lado de Samuel, quien logró llegar hasta un puesto de vigilancia en la Guardia Fronteriza de los Estados Unidos. Si bien existía el peligro concreto de que esos agentes también fueran corruptos y lo entregaran de nuevo al cártel de Sinaloa, Samuel no tenía otra esperanza. Decidió acudir a ellos y contarles todo lo ocurrido para implorar por piedad. Sus plegarias no cayeron en oídos sordos. Los uniformados lo ayudaron a escapar y a ocultarse en Los Ángeles. Desde entonces el hombre vive como testigo protegido, esperando que su visa de trabajo sea finalmente aceptada, pero con el peligro constante de que el gobierno estadounidense decida enviarlo nuevamente a casa. Allí lo espera una muerte dolorosa. ¿Qué pasa si a usted lo deportan a México si su caso es negado? Temo por mi vida porque me les escapé. Me les escapé al cartel de Sinaloa. Ahorita ya tengo más de 15 años que no los veo. No sé nada de ellos. Si usted tuviera al Chapo Guzmán sentado enfrente suyo, ¿usted qué le diría? Es una persona que no tiene sentimientos. No tiene perdón. Porque yo sé que a mucha gente le ha hecho daño. La travesía y el dolor de Samuel es el mismo que han experimentado decenas de miles de migrantes que cayeron en las garras del cártel de Sinaloa. Una máquina de picar carne inocente cuyos sicarios no reparan en torturar niños, asesinar padres y arruinarle la vida a sus compatriotas. Los efectos que tiene la existencia de una organización de este tipo en la sociedad son devastadores. No solo propulsan el consumo de drogas, sino que transforman la vida cotidiana en un infierno. Los habitantes de muchas comunidades mexicanas
han tenido que aprender a convivir con el peligro de ser acribillados en algunas de las múltiples balaceras que llevan a cabo los sicarios de El Chapo. No importa si se trata de una zona rural o de un punto densamente poblado en medio de una ciudad, cualquier contexto es viable para que se desate el horror. Escuchemos el brutal sonido de uno de esos combates a cielo abierto. ¿Qué iba a pasar? Andre. Esos son balazos, raza, ¿eh? Esos son balazos. Macizos. Se dejó venir la balacera, raza. Se dejó venir. Hay ocasiones en que ni la policía ni el ejército tienen los recursos para ponerle un alto a semejante locura. Es que del otro lado hay sicarios rabiosos con una sola orden: destruir. Por eso la captura efectiva y el enjuiciamiento de este capo era de absoluta prioridad, no solo para el gobierno mexicano, sino también para el estadounidense. El siguiente caso que conoceremos es de particular importancia, ya que involucra a Joaquín El Chapo Guzmán Loera de manera directa y concreta. En enero de 2019, este material fue proyectado en una corte en la ciudad de Brooklyn, donde se realizaba el proceso penal contra el capo fundador del cártel de Sinaloa. El archivo era el registro en video de una tortura seguida de muerte ordenada específicamente por El Chapo y llevada a cabo por algunos de sus hombres más cercanos. Dámaso López Núñez, alias El Licenciado, y su guardia personal. Cuando agarraron a Alfredo, como a los días que lo agarraron, hicieron la junta ellos, Alfredito, Salgado, Federico, todos hicieron la junta, todos están ahí, menos yo. Yo fui para allá, me mandaron a hablar, y fui, y les dije que se quede tratado, y ya me dijeron, venga, parece para acá, me dijo, parece este balón, venga para acá, dijo, ahorita lo voy a explicar yo cómo está el rollo. Dijo, lo que pasa, dijo, que están malas cosas, pariente. ¿Cómo mal, pariente? Dijo. El hombre que acabas de ver en pantalla se llamaba Israel Rincón Martínez, pero era conocido en los círculos narcos como El Guacho. Era un antiguo miembro del cártel de Sinaloa que servía como transportista y pistolero. El inconveniente es que en algún punto de 2010, problemas internos dentro del frente sinaloense lo dejaron sin una cúpula concreta a la cual responder. Fue entonces que El Guacho fue llamado por un cártel enemigo, el Frente de los Beltrán Leiva. En ese encuentro, el joven fue increpado para conocer sus lealtades y conocer si tenía información respecto a la presunta traición de El Chapo a Arturo Beltrán Leiva, quien había sido acribillado en 2009 por la Marina. Según los rumores, fue el fundador de Sinaloa quien guió a las Fuerzas Armadas hasta la vivienda de don Arturo. Luego de dar algunas respuestas, El Guacho fue liberado por los Beltrán Leiva, por lo que Guzmán sospechaba que había cantado. Es por eso que este antiguo operador de Sinaloa fue capturado por el licenciado y su personal para darle una golpiza y descubrir qué había pasado en esa reunión con los Beltrán. ¿Y usted con quién está? Yo estoy con los señores, le dije la neta. ¿Con quién voy a estar? No, pero usted necesita decirme con quién está, me dijo. Le dije, yo estoy con Alfredo, porque me sentía yo, ¿me entiendes? Como estaba ahí con ellos, yo me sentía presionado, ¿cómo me entiendes? Y yo le dije, pues la verdad, le dije, pues yo respeto mucho al Chapo. El material fue filmado en un gran rancho que se encontraba en las afueras de Culiacán. Se trataba de una de las tantas estancias que eran propiedad del cártel de Sinaloa. En esos espacios solían llevar a las personas que querían torturar en la privacidad de esos aposentos. Por lo general, quien dirigía los tormentos era un sicario de alto rango o un jefe de plaza. Pero al tratarse de un caso personal, fue el mismísimo Dámaso López Núñez, mano derecha de Guzmán, quien se encargó de oficiar la ceremonia. En este caso, el destino de El Guacho estaba escrito desde antes de ingresar a esa vivienda. Una vez que el Chapo desconfía de tu lealtad, no importa qué puedas responder, de seguro ya hay una tumba cavada para ti.
Pues yo estoy con su hermano, le dijo, y con el señor. No, aquí que no va a estar aquí con el Chapo, digo, con la prima, dijo. Aquí no va a estar con la prima, dijo. ¿Usted va a estar con mi hermano o no va a estar con nadie a la vez? Este video fue importante en el juicio contra el capo de Sinaloa, ya que demostró que su involucramiento en los actos más atroces de su organización era directo. No era un líder ajeno a los asesinatos y la muerte. No se encargaba solo de contratar y recibir dinero. Él era un ejecutor y ordenaba activamente los ataques contra quienes sospechaba que lo iban a traicionar. Recuerda también que en ese proceso, el Chapo también fue traicionado por el licenciado Dámaso Núñez y su hijo, quienes revelaron todas estas conversaciones y fusilamientos. Y se vinieron a Culiacán. Y fue cuando reventaron todas las oficinas ahí en Culiacán. Mataron a Paulito, todas las oficinas, toda la gente que tenía yo, todas se fue, dijo, así nomás. Todas. A todos los agarraron. A todos, hasta mataron a Paulito. Y el Chapo puso a Alfredo. No. Ellos me dijeron, ¿cómo me entiendes? Ellos me dijeron, no, porque el Chapo y el Mayo pusieron a Alfredo, dijo. ¿Cómo va a ser eso? Sí, dijo, así estuvo el rollo. El relato de El Guacho es confuso y caótico, ya que nombra a diversos personajes y hechos ocultos del mundo narco. El punto central es que además de ser torturado y golpeado para revelar su reunión con los Beltrán Leiva, en su confesión ante la cámara también se refirió a otros ataques y asesinatos efectuados por los sicarios de Sinaloa. Al ver este video proyectado en pantalla, el jurado de la ciudad de Brooklyn estuvo seguro que el acusado no era un simple líder de una organización, sino que era un despiadado psicópata que había acabado con muchísimas vidas para mantenerse en el poder. El último caso que analizaremos hoy refiere a la gran guerra interna que despedaza al cártel de Sinaloa. El conflicto entre el clan Guzmán y la Malliza, los soldados fieles a Ismael el Mayo Zambada. ¿Tu nombre completo? Gabriel Díaz Gallegos, ¿Edad? 25 años, ¿De dónde eres originario? de Canatlán, Durango, ¿Para quién trabajas? para los Cabrera, para la Malliza, ¿Y cuánto te pagan ahí? 15 aproximadamente, 15. ¿Cuánto tienes trabajando? 2 meses, ¿Y cuánto te alcanzaron a pagar? nada, no pagan. El hombre que estaba descamisado y sentado era un sicario que operaba para el bando de El Mayo Zambada García. Por desgracia para él, fue atrapado por los rivales antes de percibir su primera paga. Fue encontrado luego de una balacera con una célula de la Chapiza. Sus compañeros lo abandonaron, por lo que al verse totalmente sobrepasado en número y en poder de fuego, este sujeto eligió rendirse y entregarse a los rivales. Grave error. Recibió una brutal paliza antes de ser interrogado frente a cámara. El material de estas golpizas no es solo para el divertimento personal de los sicarios, sino que es utilizado a modo de propaganda para los cárteles. Es una cruel advertencia de las consecuencias que pueden enfrentar las personas que elijan colocarse como enemigos de Sinaloa. Durante el interrogatorio, el sujeto dio detalles sobre una serie de operaciones organizadas por la Malliza, en particular un ataque contra los Chapitos, la facción sinaloense integrada por hijos de Joaquín Guzmán Loera. Sin embargo, de acuerdo con el relato del prisionero, el plan no salió muy bien y sufrieron brutales bajas durante la presunta emboscada. Sí, pero decían ellos que venía un comandante superior de los Chapos ahí, por eso los querían matar a todos. ¿Quién dio esa orden? El Flechas se la dio a los Flechas. ¿Cuánta gente les han matado? Más de 25 en 2 días. El Flechas puede hacer referencia a varias cosas. Por un lado puede ser el alias de un importante mando de la Malliza. Por el otro puede estar hablando del grupo Flechas, también conocido como Operativa MZ, un brazo armado del cártel de Sinaloa que actúa bajo las órdenes de El Mayo Zambada García
o al menos lo hacía hasta la detención del capo a mediados de 2024. Actualmente se estima que quien dirige este grupo comando es su hijo, Ismael Zambada Siqueiros, alias El Mallito Flaco. La misión principal del Grupo Flechas consiste en conquistar nuevos territorios y al mismo tiempo frenar el avance del cártel Jalisco Nueva Generación en zonas como Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit y Zacatecas. Sin embargo, con el tiempo, las tensiones internas dentro del cártel de Sinaloa terminaron reconfigurando el objetivo de los Flechas. Finalmente, luego de ser golpeado e interrogado, al desafortunado sicario de la Malliza se le pidió una reflexión final para concluir el video. ¿Qué consejo le das a la gente de Durango y a tus compañeros? Que no es como la cuentan, no es como la platican. No pagan. Yo ya tengo 2 meses sin que me paguen y supuestamente a los 3 meses tiene que bajar uno hasta los 3 meses para que le paguen. Este es otro detalle muy frecuente en los videos filmados por los asesinos al servicio de El Chapo Guzmán. Suelen culminar sus registros pidiéndole a la víctima que advierta a sus compañeros o incluso a la sociedad civil sobre las penurias vividas siendo parte del bando rival. Ya sea que no pagan, que no les brindan el armamento necesario o simplemente que son masacrados, cualquier advertencia sirve como propaganda. El objetivo es asustar, ya que el miedo puede transformarse en un elemento poderoso a la hora de luchar por los territorios, pero por sobre todo por la fidelidad de sus hombres. En materia de generar terror, Joaquín El Chapo Guzmán Loera es un maestro absoluto sin competencia en todo México. A tu madre, ahora sí que me tiro boludo. Ahora yo quiero boludo, a tu madre. Nadie llega al poder de un imperio como el cártel de Sinaloa sin transformarse en un demonio sanguinario dispuesto a todo con tal de sostener su lugar en la pirámide. El Chapo no es la excepción. Él no era solo fundador y líder, era también un asesino desalmado que ordenó cientos o incluso miles de torturas y fusilamientos al mejor estilo narco. Lo que vimos hoy es tan solo la punta de un iceberg grotesco y empapado de sangre. De esta manera llegamos al final del video. Si te interesa este tipo de contenido y quieres seguir descubriendo las historias más turbias y dolorosas del narcotráfico mexicano, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de este canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.